Una ciudad en bancarrota, mayor confianza empresarial, el mea culpa de un multimillonario, bueno, millonario mejor dicho. Los ganadores y perdedores de la semana económica que cierra el 26 de julio. La realineación de una compañía, Microsoft, quiere ser una sola. ¿Logrará su reestructuración apuntalar su estrategia o es esta una crisis de identidad? Lo analizamos. Parece una memoria USB normal, pero es la apuesta de Google para hacer streaming en nuestro televisor. Ya tenemos los detalles listos, claro, en nuestro Minuto Clicks. Hola, ¿qué tal? Gracias por cerrar la semana económica con nosotros este 26 de julio. Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda Gabriela Frías. Mi compañero Xavier Serviá está de vacaciones. Comenzamos. Y lo hacemos en Washington porque se calentó el debate sobre el reemplazo de uno de los hombres más poderosos del mundo. Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal. En la terna de 7 posibles candidatos, 2 han sonado más fuerte en estos días, un hombre y una mujer. Larry Summers, el ex asesor del presidente Obama, arquitecto del paquete de estímulo, entre otros cargos, identificado además como el más fuerte en estos días, y Janet Yellen, vicepresidenta de la Fed, quien ha dirigido el Consejo de Asesores Económicos, liderado el Banco de la Reserva Federal de San Francisco, y ahora tiene ella apoyo de senadores demócratas. Este viernes, al menos 20 de los 54 ya firmaron una carta dirigida al presidente Barack Obama, urgiéndole que la nomine por considerar que es la mejor. Citan varias razones. Ante el reto del desempleo, Yellen ha demostrado, dicen, que para ella no se trata solo de estadísticas, porque agregan hoy integra la Junta de Gobernadores por su experiencia en política monetaria, que daría continuidad, dicen los legisladores, en momentos que se replegarán las medidas de estímulo de la Fed. También por su experiencia en regulación en el Banco de la Reserva de San Francisco. Y esto le describen al presidente en su carta a los legisladores. Que Yellen identificó las amenazas que la burbuja inmobiliaria y el sector bancario no regulado representaban para nuestra economía. Esto habla de su independencia, rigor intelectual y disposición a cuestionar las teorías convencionales sobre desregulación. Un rasgo esencial para un exitoso presidente de la Fed, dice la carta. Al ser Summers un promotor de la desregulación bancaria en tiempos de Bill Clinton y después de la crisis financiera de 2008, esta carta se interpretó como un rechazo a Summers. Yellen sería la primera mujer en presidir la Fed, pero se teme que la decisión se distorsione por un tema de género. El término del mandato de Bernanke expira el 31 de enero. La Casa Blanca dijo que la decisión, y lo dijo este viernes, esa decisión no llegará sino hasta el otoño. Argentina logró este viernes un amigo de la Corte en su batalla legal contra los acreedores que no se acogieron a las 2 reestructuraciones de deuda. No será la francesa Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional, pero sí su país. Según la agencia de noticias TELAM, Francia solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que acceda a escuchar y revisar el caso argentino, presentando un recurso amicus curiae. Además, el miércoles, hay que acordarnos, el FMI ya había dicho que no presentaría ese respaldo luego que el Departamento de Justicia decidió mantenerse al margen el viernes previo. A principios de julio, en la cumbre del G20, Christine Lagarde, titular del FMI, había dicho que recomendaría presentar ese respaldo institucional del organismo en favor del caso argentino. Y es que Argentina está buscando que la Corte Suprema invalide el fallo de una Corte de Apelaciones de Nueva York de octubre de 2012. Aquel fallo confirma que Argentina violó su obligación contractual de trato igualitario con todos sus acreedores, la cláusula pari passu. Y podría ordenarle esta corte pagar a los acreedores más de 1.300 millones de dólares. Habría riesgo de otro incumplimiento. Gobiernos y organismos temen que el fallo del Tribunal de Apelaciones complique futuras reestructuraciones soberanas, porque 93% de los acreedores sí entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
aceptaron hasta 25 centavos por cada dólar. Los que no, los holdouts, exigen el 100% de su pago. Los magistrados de la Corte Suprema están en receso de verano y decidirán si escuchan este caso en el otoño. Bueno, y como todos los viernes vamos a poner en la mira a los ganadores y a los perdedores de la semana económica, pero antes de presentar a nuestros invitados queremos su veredicto sobre este tema, sobre sus ganadores, sus perdedores en nuestra pregunta en Facebook. Y la pregunta dice así: ¿cuál fue la noticia más destacada de esta semana económica? Hay varias alternativas para seleccionar, algunas de ellas las abordaremos con nuestros invitados. ¿Tienen otras? Pueden comentarlo y de hecho lo pueden hacer en la página de facebook.com/CNN Dinero, o también ya estamos listos para leer sus comentarios sobre esos ganadores y perdedores en @gfrías en Twitter y @XavierServiaCNN. Bueno, y doy la bienvenida a José Antonio Montenegro, presentador del programa Globo Economía de CNN en español, a mi lado o a su lado izquierdo en su pantalla, y del otro lado Carlos Asilis, jefe de inversionistas de Globista Investments. Caballeros, me da mucho gusto volverlos a ver a ambos porque tenía tiempo que no nos saludábamos. La mecánica de este resumen de los viernes es así: nos vamos por los ganadores primero, decimos o cada uno dice por qué, y después pasamos a los perdedores. Así que vamos a comenzar primero con esos ganadores. Y aquí me parece que voy a empezar con José Antonio Montenegro. Para ti, ¿quién ganó en la semana y por qué, José Antonio? Bueno, lo primero, encantado de saludarte, Gaby, y un placer estar en vuestro programa. Y bueno, yo he decidido elegir un poco con el foco puesto aquí donde estoy, en los mercados, en Wall Street, ¿no? Que esta semana ha sido sobre todo una semana de resultados empresariales y claramente ha habido un gran ganador y un pequeño perdedor, vamos a decirlo así. Ganadores primero. El ganador de la semana, sí, rápidamente, es Facebook, y absolutamente, porque parece que se recupera de su caída estrepitosa hace ahora ya 14 meses desde la salida a bolsa, y ha tenido como su primer gran renacer con la presentación de resultados que ha hecho esta semana. Ha ganado un 53% más de beneficios, pero lo más importante, vosotros lo habéis explicado muy bien en vuestros programas toda la semana, ha sido que, bueno, fundamentalmente a los inversores, a los inversionistas, aquí les ha dado la sensación de que está entrando en la senda de hacer lo que quería un poco el mercado, que sobre todo es entrar con más fuerte en el mercado de los móviles, ¿no? Ha aumentado muchísimo su publicidad ahí y sobre todo da la impresión de que la gestión de la compañía va en esa dirección y tiene suficientes elementos para seguirnos dando sorpresas. Si es así o no, pues bueno, habrá que verlo, pero lo cierto es que el mercado le ha correspondido con una subida al día siguiente del 30%, lo cual es algo más, es casi una vuelta a la vida, ¿no? Después de este año tan penoso que ha tenido Facebook en los mercados. Y no hay que olvidar que tuvo un debut particularmente ruidoso, pero por las razones equivocadas, que tuvieron que ver más con el proceso de salida a la bolsa, ese retraso y después todas estas demandas y quejas de muchos inversionistas que se quedaron a mitad de camino aquel viernes 18 de mayo de 2012, si no me equivoco la fecha. Y aquí subrayar la transición, José Antonio, hacia la publicidad móvil, que esa era y había sido una de las grandes interrogantes: cómo iba a ser, a qué velocidad Facebook iba a lograr traer más publicidad, pero desde móviles, precisamente pensando en esa tendencia. ¿Has escuchado algún escepticismo en estas últimas horas sobre esa transición de la compañía por parte de los analistas? Pues mira, hay una fuerte división, es decir, la razón por la que ha tenido todo este año y 2 meses, 14 meses de tan malos resultados en la bolsa es porque hay un sector grande que es muy escéptico, tremendamente escéptico a que realmente Facebook consiga realmente poner en ganancia ese gran activo que tiene de 1.500 millones de usuarios. Lo que ocurre es que aunque no consiga todo lo que los más exigentes quieren, aunque sea un porcentaje muy pequeñito, va a ser lo suficiente para que desde
desde luego la empresa tenga mejores resultados. Pero respondiendo directamente a lo que dices, hay casi un 50-50 de grandes escépticos con que el modelo de Facebook tiene que tener una evolución muy distinta en los próximos meses y otro 50% que está convencido de que saldrá adelante. Bueno, que saldrá adelante con éxito, perdona. Sí, sí. Yo no sé si Carlos Asilis tiene Facebook y tampoco sé si en el Facebook lo maneja por móviles. Lo que sí sé es que tiene un ganador, pero si tienes respuesta a esas 3 preguntas, ¿qué dirías, Carlos? Bueno, tengo Facebook por las amistades personales que uno mantiene en el transcurso del tiempo. Desde el punto de vista de inversión, en las carteras nuestras nosotros no hemos tenido Facebook. Por muchos motivos que evidentemente algunos de los cuales han sido cubiertos ya, ¿no? Muchas veces la historia demuestra que los nuevos entrantes en sectores nuevos de la tecnología no siempre son los verdaderos ganadores en cuanto a las ganancias se refiere, ¿no? ¿Y quién es tu ganador esta semana? Mi ganador claramente es la eurozona. En un ámbito económico global, claramente el ganador ha sido la región europea, la eurozona, incluyendo Alemania, pero también la periferia. En cuanto a los indicadores económicos publicados esta semana, tanto en cuanto a ventas al detalle en Italia, como la tasa de desempleo en España, como los índices de confianza al consumidor y al productor para la eurozona, arrojaron cifras muy por encima de lo esperado. Eso no necesariamente supone una recuperación en el crecimiento de la región a un ritmo promedio de las últimas décadas, pero claramente arroja un indicio claro de una estabilización de la macroeconomía en esa región. El perdedor, por otra parte, no todavía, China. No todavía. Sí, yo te quería decir sobre ese tema de los ganadores, yo creo que describí mal mis reglas, pero sobre ese tema de los ganadores, ¿se puede hablar ya de una tendencia confirmada? Es decir, ¿son suficientes los datos que tenemos para asegurar que estamos hablando de una tendencia de que se ha tocado fondo, Carlos, en estos datos que recibimos esta semana de la eurozona en particular? Bueno, no sé, yo creo que existe una alta probabilidad de que desde el punto de vista puramente económico hay una estabilización. Es decir, se ha dejado de contraer la economía en la eurozona de una manera significativa. El gran riesgo que permanece es el riesgo político-social, lo cual podría lanzar al lastre todos los avances que hemos visto en cuanto al ajuste fiscal. O sea que la economía en sí se ha estabilizado, podría recuperarse en las próximas levemente, quizás un crecimiento de un 0,5% en el año 2014, la eurozona estoy hablando, pero evidentemente el riesgo que aún permanece y es un riesgo material. Tenemos algunos datos importantes, algunos eventos importantes programados para la semana próxima en la eurozona, es el riesgo político. Portugal particularmente, Grecia y España, con el tema de la corrupción oficial en España, con el tema de la crisis política en Portugal y lo mismo en Grecia, son acontecimientos o dinámicas políticas que podrían crear problemas a la recuperación económica. Bueno, yo pongo y someto a su consideración opinión, hay tiempo, así que lo pueden hacer, Carlos, también directamente José Antonio, mi ganador en este caso, aun cuando pueda parecer para algunas personas controvertido, polémico, o quizá no estarán de acuerdo conmigo, pues es Detroit y es ganador porque ya se ha aprobado, se han quedado congeladas y suspendidos estos procesos de demanda para detener lo que es este proceso de bancarrota que ya fue buscado por el administrador, el encargado de esta emergencia, Kevin Orr, para que se reestructure la ciudad. Y yo creo que es ganador porque finalmente estamos ante una situación que no solo se antoja, sino que se evidencia insostenible en términos de las finanzas, porque se trató de hacer alguna negociación con incluso los acreedores, porque hay obligaciones muy fuertes hacia los empleados públicos y no hay de dónde sacar ese dinero, y porque francamente después de 6 décadas de declive de esta ciudad estadounidense que fue en la que vio nacer y se desarrolló gracias al sector automotriz por muchos años, pues necesita otra oportunidad, y esa otra oportunidad no parece que iba a llegar si es que no se daba esta, pues digamos, borrón y cuenta nueva de forma, pues con la protección de las Cortes, pero además de manera drástica. No sé, José Antonio Montenegro, si coincides o no.
Absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que lo peor que puede hacer uno ante un problema, y un problema de tanto tiempo, es no enfrentarse a él. Y la bancarrota es la mejor solución que puede haber para empezar a resolver ese problema. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Carlos. Sí, evidentemente la crisis financiera